¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Se emite desde Argentina, un país muy singular en todos los sentidos, que además sobre la singularidad propia de la argentinidad hay una inédita situación. El kirchnerismo hoy está oficialmente fracturado y con una situación novedosa. No hay verticalidad, por lo menos que se haga visible hasta el momento. Es decir, fíjense ustedes, 21:05 y no sabemos oficialmente qué piensa Cristina Fernández de Kirchner, la dueña de este espacio político, de la porción mayoritaria del Frente de Todos. No sabemos qué opina de todo lo que está ocurriendo. Está bifurcado, hay una parte que dice... Incluso el kirchnerismo duro dice, no estamos ya como cuando Néstor asumió y después pudo pagarle al Fondo Monetario, que teníamos la soja a favor y estaba la macro acomodada por Duhalde, porque en off te lo admiten. Es decir, no estamos en aquel momento. Ahora no nos queda otra que arreglar. Máximo nos sorprendió a todos. Hay una parte del kirchnerismo que se sorprendió con esto y cree, no lo va a decir, ni va a levantar una bandera, ni va a poner un pasacalle viva el fondo, pero creen que hay que arreglar. En cambio, hay otro sector duro, radicalizado, muy ideologizado, que sigue pensando al mundo medio Jurassic Park, donde especies ideológicas murieron en otras partes del mundo, acá sobreviven en el Jurassic Park argentino, creen en los supermalos, las superpotencias, el poder fáctico, y que entonces hay que decirle que no al Fondo Monetario y, por ejemplo, ir a La Haya. Les recuerdo que la última vez que Argentina fue a La Haya fue por el corte del paso a Uruguay. ¿Recuerdan cuando La Haya definió eso? Creo que Argentina perdió 5-0, 5-1 esa votación. Yo no me envalentonaría tanto con La Haya. Digo, esta es la situación inédita que vive hoy el kirchnerismo. Quiero decir también que asume Germán Martínez, lo vamos a presentar en sociedad, Pablo de León les va a contar quién es, que ya anticipó que va a tratar de convencer a todo el bloque de diputados kirchneristas de ir al fondo. Recuerden, y con esto cierro, está viajando a Rusia y a China Alberto Fernández, va a quedar al frente de la presidencia Cristina. ¿Dirá algo en ese momento? No lo sabemos. Digo, viaja a Rusia y viaja a China y ya le dijeron de ambos países, chicos, aquel TEC terminó. Si ustedes vienen a manguearnos dinero a nosotros, chinos comunistas o rusos de Putin, tienen que arreglar primero con el fondo. Incluso esas dos potencias invitan a la Argentina a encolumnarse atrás del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aterrizo acá, después vamos a hablar también de ese pintoresco, para ser generoso en el adjetivo, acto que hubo frente a tribunales con una escopeta sin pólvora. Un sector marginal del kirchnerismo intentó pegarle sin suerte a la Corte Suprema, invitándola a renunciar. La Corte agradecidísima porque dice, si estas son las caras que nos quieren correr del lugar, salimos fortalecidos. Aterrizo y presento a Adriana Amado. ¿Cómo están? Buenas noches. Está Pablo de León, el que se perdió el programa ayer. No ven, ¿qué hay de nuevo? Che, ¿qué pasó? ¿Hay algo nuevo en la temporada de TN? Es obvio, la barba de León. Está Osvaldo Bazán. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches. Y está el número 1 de la barba en la República Argentina, que es Rolo Barbano. ¿Cómo estás? Menos mal que me lo reconoces, Eggman, si no me iba a levantar ofendido. Ese, el pionero televisor. Celoso, a él le hace celo, a mí también. A todos. Sos un Contra todo y todo. Inseguro. Muy bien, Osvaldo, estuviste lúcido. Voy a decirles Siempre. que la frase del día tal vez sea la de Agustín Rossi. Agustín Rossi, que manejó diputados hace algunos años para el kirchnerismo, dijo lo siguiente, a ver... La posición de Máximo no representa a todo el kirchnerismo. Bajamos y trabajamos sobre esta frase. Pablo de León. Bueno, es muy importante porque esto muestra cómo el presidente Alberto Fernández se está recostando en este hombre. ¿Te acordás que hace poco él quiso ser candidato en contra de Alberto, en contra de Cristina? En Santa Fe. En Santa Fe. Fue a la pelea, desconoció eso, perdió. Eso le generó una especie de renovado respeto. Y el presidente lo tiene ahí muy cerca. Tan cerca de que, en cuanto se resuelvan algunas cuestiones del gabinete, ojo con la jefatura de gabinete, Agustín Rossi va a volver a ser ministro. Y hoy impuso, en realidad sugirió y terminó siendo
un hombre, su mano derecha, el que operaba con él cuando él era el jefe de bloque, esto es muy importante, era Germán Martínez, un hombre que es diputado nacional por Santa Fe y que conoce a cómo funciona. Es importante, si vas a ser jefe de bloque tenés que tener algo de manejo, no solo tener apellido como tenía Máximo. Germán Martínez va a intentar juntar los votos hoy mismo. Ya había funcionarios de economía en la Casa Rosada viendo y contando los votos porque necesitan los votos para aprobar el acuerdo. Bien, ¿qué piensan hasta acá de todo lo dicho? Empiecen por donde quieran, Bassano. ¿No es raro que Máximo Kirchner no represente el kirchnerismo? Digo, porque el que es Kirchner es él. ¿Cómo es que él, que es Kirchner, no es el kirchnerismo? Bueno, ojo que lo está diciendo Osvaldo, ahí voy a Rolo. Es una muy buena observación. Es la primera vez en 14 años de ciclos kirchneristas que alguien dice que alguien que se apellida Kirchner no representa el kirchnerismo. Es que me una parece que... Podés pedir aumento, Bazán pide aumento. Es la misma paradoja de decir, estamos unidos. Digo, no están unidos. Y es obvio que no están unidos. En esa misma línea, Osvaldo, me parece que lo que enfrentamos ahora, lo que estamos viendo, son varios kirchnerismos, donde hay distintos kirchneristas, porque a Agustín Rossi nadie le puede discutir su kirchnerismo. Absoluto. Pero a Máximo Kirchner tampoco se le puede discutir el kirchnerismo. Entonces, lo que estamos viendo, por supuesto que es una interna expuesta, lo que bien marcabas, Diego, por primera vez vemos que no están verticalizados, pero los que no están verticalizados, porque antes hablábamos de, bueno, este gobierno es una coalición entre la gente de masa, el peronismo tradicional o federal y el kirchnerismo. Pero ahora lo que vemos es que el kirchnerismo tiene varios representantes que dicen, yo soy el kirchnerismo, y el kirchnerismo no aprueba el acuerdo con el fondo, pero el otro kirchnerismo, el de Rossi, dice, nosotros sí estamos con el estamos acuerdo. de acuerdo. ¿Qué cosa es el kirchnerismo? Bueno, de hecho, los politólogos y los sociólogos venían hablando de primero, segundo, tercer kirchnerismo, es decir, un movimiento súper corto en el tiempo, pero ya tenía 3 etapas. Ahora venimos a darnos cuenta que tiene infinidad de fracciones internamente. Esto es lo que pasa con un partido definido por el poder cuando no tiene poder. Acá hay un elemento importante que se decía ayer, lo decía la Cámpora y lo decía el presidente, que esta jugada de Máximo de renunciar a la presidencia del bloque no la compartía Cristina. Esto se estaba diciendo ayer, lo dijimos ayer. Dejamos, otra vez hacemos el chiste. Dígamelo por escrito, señora vicepresidenta, bueno. Dirían en gran parte de los argentinos por la inestabilidad que genera esto. Muchos en el gobierno dicen, bueno, que Cristina tuitee y ponga su posición. Yo lo que te voy a decir es, esto es un juego absolutamente armado y consensuado entre Cristina y Máximo. No hay ninguna fisura, no hay ninguna diferencia, simplemente hay una acción con mira al 2023 del kirchnerismo. Correrlo a Máximo, Máximo comienza a mostrar que se perfila en la carrera presidencial 2023 y Cristina, por ser vicepresidenta y tiene roles constitucionales, no se mete, pero la posición es absolutamente O sea, piensan lo mismo mamá e hijo. Exacto. ¿Qué dice Adriana? Yo creo que Cristina Fernández tiene bastante independencia como para poner cartas y tweets cuando tiene ganas de hablar. Que no esté hablando también es un mensaje. Yo quiero decir que todo esto parecería una novela, y vos decís en tu casa, la verdad, para que me cuentes la novela del delta peronista donde se ramifica en 1000 riachos cada uno de... que me voy a otro canal. Y yo lo que te digo es que esta novela define también el rumbo de la economía, de tus ingresos, de si aumentan o no más o menos la inflación, de los precios, de tu capacidad económica, de esta barranca abajo en la que viene Argentina hace tantos años, y cómo la agenda no tiene nada que ver con lo que te pasa probablemente a vos, que estás preocupado por el bolsillo. Entonces, si no hay un acuerdo con el fondo, si hay una parte que dice, nosotros no vamos... Miren a propósito de esto, miren lo que dice Fernanda Vallejos. Fíjense, no vamos a aprobar. La derrota en 2023 con este acuerdo con el FMI está con altísima probabilidad asegurada. Fíjense esto, ¿no? Bueno, esta Alberto es la que dice que Fernández, mequetrefe, ¿no? Alberto Fernández, esperen, digamos, no tendrá cargo, pero es una voz representativa del núcleo duro ideológico que dice, queremos nuestro proyecto de poder a 2023, con el plan del fondo no vamos. Pero recuerden que el propio presidente dijo, lo repitió hace un ratito Leandro Santoro, si no acordábamos o no hacíamos un esbozo de acuerdo el viernes, el lunes por ahí era feriado cambiario. Es decir, tiene miedo el gobierno que corridas cambiarias se lo lleven puesto. Permítanme la brutalidad de lo que estoy diciendo. En Argentina
te sacan o te inestabilizan. La gobernabilidad tiene que ver con manejar el dólar, que había subido 20 y pico de pesos en poquitos días. Entonces, no es solo una novela que no nos afecta. ¿No están un poco cansados de que millones de argentinos estemos esperando a ver qué dice la señora, a ver para dónde miró, a quién le dijo que sí, a quién le dijo que no? Digo, otra vez el país en vilo porque una señora que es de las que tiene los peores niveles de aceptación pública está decidiendo si quiere hablar o si no quiere hablar. La verdad que la falta de respeto republicano que tiene Cristina a esta altura del partido es impresionante. Pero y es Osvaldo, muy ya habló molesto. Cristina. Habló Cristina. Todos estábamos esperando el tuit o la carta y llegó. De Cristina no, de su hijo. Habló Cristina, ¿entendés? Y también hay habló diferencia Cristina. en el No, no kirchnerismo, entiendo. porque Sí, hoy había no varios entiendo. kirchneristas Quería que decir- decían que estaba haciendo muy mal al gobierno, porque este es el gobierno del Frente de Todos, le estaba haciendo muy mal esta actitud, como le hizo muy mal la carta de Cristina en Las PASO. A los argentinos Esto le hace es, mal. Cristina habló y habló a través de esta carta de Y su también Hay habló un momento- con la marcha de hoy, porque la marcha de hoy, por supuesto, que es una marcha, como dijo Jorge Lanata, la marcha de los chorros, donde las caras eran impresentables, pero lo que apunta es a condicionar a una Corte Suprema que en última instancia lo que se juega y lo más importante para el kirchnerismo es la suerte de Cristina, porque Cristina consiguió sobreseimientos, muchos de ellos totalmente absurdos, que tiene que convalidar la Corte para que sean un hecho, para que ella pueda pasar a la historia como la presidenta, mandato cumplido, por supuesto, que no tuvo ninguna condena tras salir del poder. Entonces, la marcha de hoy también es Cristina hablando. ¿O acaso a Alberto Fernández le convenía la marcha que él definió como una manifestación ciudadana? Pero a él en este momento no le conviene tener ese frente también abierto. Pero fíjate qué paradoja, que la única forma de remover los jueces de la Corte Suprema es a través del Congreso. Y empieza por diputados. Esos hoy están quedando en minoría. Creíamos que la novedad era que quedaban en paridad la oposición y el Frente de Todos, y hoy, por una jugada del propio Frente de Todos, quedan en minoría. Vamos a recordar, adivinen quién achicó, metió en el lavarropa la Corte de 9 y la bajó a 5. La centrifugaron y sacaron, mirá vos, encogió la Corte, ahora es de 5. ¿Quién fue? Y adivinaste, Néstor y Cristina, sobre todo Néstor, y Cristina estaba a favor completamente. Ahora el paño les queda corto, no están a favor, a pesar de que Maqueda es peronista, Rosati es peronista también, e integró un gobierno de Néstor Kirchner, y Lorenzetti es un hábil negociador y jugó muchísimas veces a favor del kirchnerismo. Es decir, el único puro, si vos querés, en comillas, entre comillas, en contra sería Rosenkrantz, pero no se entiende bien qué es lo que quiere hacer el kirchnerismo presionando a la Corte con estas caras tan objetables también. Pero yo digo, ojo que detrás de esta escopeta sin pólvora, porque no tiene pólvora, no tiene número en el Congreso, se mueren de risa en el Palacio de Tribunales con esta marcha. Pero digo, ojo que atrás de las caras, si ustedes quieren, menos para presentarle a mamá, atrás de esas caras tenés la frase de Cristina, que en Honduras dijo, los golpes ya no son golpes militares, son golpes judiciales. Y vas a tener el 1 de marzo, seguramente en sesiones inaugurales, Alberto Fernández otra vez en la agenda de reforma de la Corte y de la Justicia. También es una muestra para mí de impotencia esta movilización, porque hace poco se fue Elena Hayton de Nolasco, con lo cual no hay mujeres en la Corte. Y el gobierno no tiene nombre, no tiene una persona para decir, bueno, proponemos, porque la gente, le explicamos a la gente, quien va a la Corte lo propone el presidente. No tiene número, no tiene ninguna persona que sea potable para que lo vote la oposición. Con lo cual, esta Corte, el otro día Maqueda tuvo un problema cardíaco y empezó otra vez a decir, bueno, va a funcionar así directamente, con 3 personas en la Corte. Bueno, el kirchnerismo, el gobierno, Alberto Fernández, no tienen nombre para imponer absolutamente a nadie porque, bueno, después lo hablaremos con nuestra invitada, no hay margen de conversación entre el gobierno y la oposición sobre estos temas. En un ratito va a estar con nosotros, ya está microfoneada de todo, María Eugenia Vidal. Vamos a charlar con ella de este y de otros tantos temas. Permítanme presentarles al presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, es Marcelo Barona Quintián. Doctor, ¿cómo le va? Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Cuál es su evaluación de esta marcha hoy que se organizó frente a tribunales? Bueno, para nosotros la marcha esta es un paso más en un proceso largo que viene gente ligada y vinculada al gobierno y a otros gobiernos también,
buscando de alguna manera cooptar la justicia, vulnerar la justicia, tratando de alguna manera de introducir la militancia política, por un lado, dentro de la justicia, y por el otro lado, una especie de intimidación para aquellos fiscales y jueces que intervienen en procesos de corrupción en particular. Permítame, doctor, esta marcha, ¿usted conoce el grosor del cuero de sus colegas y sabe si tienen cuero fino o más grueso? Digamos, como profesional usted de esto, ¿lo puede intimidar a un juez, a un fiscal, una marcha de estas características o no le mueve el amperímetro? Mire, primero estoy seguro de que no va a incidir en nada, porque los que son jueces y funcionarios fiscales de carrera se mueven y toman sus decisiones a partir de una forma de pensamiento que es la lógica y basada en pruebas. Lo dijo el presidente de la Corte el otro día. Están acostumbrados a que en cada decisión que se toma, muy frecuentemente siempre hay alguien descontento y, es decir, se absuelve a alguien, se condena a alguien, siempre hay una parte que termina descontenta. Con lo cual, una de las primeras enseñanzas de la justicia es a soportar estas presiones, estas y otras. Pero lo grave acá es que ya se ha convertido, digamos, en un proceso, que ellos lo llaman lawfare, donde se busca directamente intimidar o presionar a cada funcionario, a cada magistrado que interviene en uno de esos procesos de corrupción, mediante distintos sistemas, a través de la propaganda, a través de la denuncia. O sea, que el funcionario que le toca intervenir sienta que no le va a ser gratis y va a tener que transitar un camino dificultoso. Bien, Y otra es que perdón. Sí, dígame. No, este dedo que sale en cámara apunta a Pablo de León que quiere preguntarle algo. Doctor, buenas noches. Esta marcha tuvo un orador solo, que fue precisamente un juez, el juez Ramos Padilla, que dijo entre sus frases más fuertes que se vayan todos los jueces. ¿No es raro que una marcha así, el orador sea un juez? Bueno, no es raro en él. Es decir, justamente mi manera de ver esto personal, es un militante político, ya lo demostró hace muchos años. Era juez federal de Morón, cuando en su momento tuvo una causa muy importante, donde una familia que había recibido en adopción a una nena en la época del proceso, que la habían encontrado, esta familia de extracción socialista, después de ver una película, se conmociona y trata de averiguar si esa nenita que habían entregado en tenencia era justamente hija de algún desaparecido. Y esa familia es la que se acerca a Abuelas de Plaza de Mayo. Ya tenemos una segunda institución que está también apoyando esto, ¿no? Cómo se tocan los temas. Esa familia, Abuelas de Plaza de Mayo, había logrado la creación del Banco Nacional Genético de Datos y cuando reciben el informe se pronuncian diciendo que era la hija de determinado matrimonio. Al otro día de informarle esto al juez Ramos Padilla, convocó a reunión a estos padres que habían ido a averiguar esto y los conminó a que entregaran, sin haber hecho las pruebas que corresponden y sin tener las pruebas que corresponden y sin escuchar debidamente a los adoptantes, y los conminó a que si no entregaban en ese momento a la nena, a esta familia, iba a hacer ejercicio de la ley de patronato, es decir, enviar a la nena a un hogar de chicos como los que había en ese momento. Esta gente no se quedó conforme, revisó los análisis y se determinó, primero, que había documentación y panfletos que demostraban de que era un varón, no una nena. Esos panfletos circulaban en la Abuela de Plaza de Mayo, y que no era hija de esta familia o nieta de esta familia. Tal es así que años después apareció el verdadero nieto, un varón, por supuesto, que demostraba todo eso. Todo eso lo hizo Ramos Padilla porque estaba vinculado a Abuelas de Plaza de Mayo, en una vocación por la política, vinculado con los derechos humanos, y tomaba estas decisiones a partir de lo que yo llamo la militancia política, donde no se resuelve en base a pruebas, a la lógica, a decir, esperen, vamos a hacer todas las pruebas que corresponden, sino a las presiones políticas, a la decisión de lo que
aparentemente la militancia le dicta. La militancia es lo peor que le puede ocurrir al Poder Judicial, porque el militante reconoce una estructura, un líder, una obediencia, cuando la justicia tiene que apartarse absolutamente de todo eso. Tiene que ser, como dicen los tratados internacionales, independiente, para que cualquier persona que sea vulnerada, sobre todo por el Estado, que es tan poderoso, tenga quien recurrir. Está claro, y fue el orador de la marcha de hoy. Doctor, muchísimas gracias por su palabra. Bueno, quiero decir que cuando uno le pregunta a algunos integrantes del kirchnerismo, ¿pero Cristina apoya esta marcha? Y mira una de las respuestas, seguramente no es la única hipótesis, y es, Cristina no del todo, no va a manifestarse, pero no se quiere cruzar con Eve de Bonafini porque la respeta mucho. Es decir, y quieren además mantener ese núcleo duro de militantes y de votantes que sí o sí van a acompañar incluso en momentos complicados de la gestión, ¿no? Entonces, fíjense, oficialmente ustedes escuchan a Gabriela Cerruti y dijo, nosotros no estamos en contra de ninguna manifestación popular. Cometerían un delito si la apoyaran. Bueno. Partamos de esa base. Digo, si la apoyara el presidente o la vicepresidenta explícitamente, sería un poder atentando contra otro poder. Bien. O sea, sería ilegal. Pero no nos olvidemos que Cristina es la principal beneficiaria de esta marcha. Eso es lo que tiene que quedarnos en claro a Bien. todos. Una cosa es lo que se muestra o se intenta que se logre. Lo que está generando esto es, adivinen qué, los jueces que no se llevaban bien entre sí, los supremos, ahora están abroquelados, hombro con hombro, para resistir el embate. Y la justicia, que también tiene 1000 diferencias internas y que también debería mejorar un montón, ahora está abroquelada. Y frente a la calidad de algunos de los personajes, queda impoluta, siendo que no necesariamente lo es. Bueno, muy bien. Es el momento telefónico de decir aló. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Mira, Diego, vos sabés que yo a vos te respeto muchísimo. Siempre dentro de los márgenes en los que uno puede respetar a alguien que trabaja en TN, ¿no? Tampoco es yo cuánto te ¿Usted vino respeto, alguna pero... vez a TN? ¿Usted vino alguna vez a TN? Sí, vino. Pero sí. Claro que vino. Sí, la época 2003 que estábamos... que jugábamos juntos. 2003, 2007 jugábamos juntos. Y a esta hora Alberto estaba negociando la tapa de Clarín de mañana, así que estaba todo bien. ¿Cómo? ¿Quién habrá rotado? Tiro la bomba porque están todos viendo el partido. Pero bueno, me pareces un muchacho criterioso, simpaticón. Ahora, la cantidad de pelotudeces que están diciendo en esa mesa no las voy a tolerar. Escucha. Nosotros hoy marchamos a favor de la Corte, no en contra de la Corte. A favor de la Corte, claro que sí. Pero Salieron claro, lo que pasa es que marchamos a favor de la Corte que nos merecemos los argentinos de bien, no de estos 4 machirulos hegemónicos y de raza blanca que están atornillados en sus sillones. Por lo menos 3 de los 4 son peronistas. Son compañeros que los conozco. Por eso. ¿Vos te crees que tienen el traste limpio? Pues, y bueno, ahí... No. ¿Por qué no preguntás en Rafaela por Lorenzetti? ¿Por qué no Preguntá en Santa Fe por Rosati. ¿Por qué no hacen juicio político si tienen pólvora en la escopeta? Bueno, por eso. No, bueno, las carpetas siempre están guardadas y van saliendo de acuerdo a las necesidades. Punto. Necesitamos una corte más diversa, Diego. ¿A quién pondrían, aunque por a vos ejemplo? no te guste y patalé, mira, las mujeres también tienen derecho a formar parte del tribunal. Yo sueño con una corte digna, con una Luisa Culió, con una Cristina Vanegas. Una Cristina Vanegas, sí, que hoy fueron oradores. Esas fueron las que estuvieron, no les digo en Hebraica Pilar, pero estuvieron en Pilar, en la fiesta con Cristina, ahí saludándose, ¿no? Sí, claro. Bien. Podemos poner también un Gerardo Romano. Está Gerardo Romano. Me mató ahora en la última temporada del Marginal. ¿Vos te lo imaginás tirando una sentencia, no diciendo, estás condenado, reverendo hijo de puta? Todo afectado, así tal vez sería una cosa impactante de ver. Bueno, claro, pero ¿ves? yo escuché, ¿Ves que yo de lo a poco el escuché, cambio te va entrando? Espere. De esta crisis que nos dejó el macrismo solo vamos a salir con más justicia, punto. Como usted, es verdad, si hay algo que necesita el país para salir, es el cambio de los jueces. Lo escuché hace un ratito en un canal vecino, decir que usted se sorprendió por la renuncia de Máximo y que, bueno, que debió haber un poco, no haberse corrido del eje del presidente. O sea, usted un poco tímidamente, pero lo dijo, se corrió de la posición de Máximo. Sí, es un cagón el nene.
¿Qué? ¿Por qué? Pero bueno, después nos tienen que llamar a nosotros, los que siempre tenemos mala imagen en los medios, a los que nos critican, pero somos los que Los paragolpes. hacemos karate con la lengüita y tenemos que sostener todo esto. Sí. ¿Eh? Tiene... acérquese, nadie está escuchando Sí. y nadie lo está escuchando de su espacio político. Confesiones de verano. ¿Tiene pasta de líder, Máximo? ¿Pasta qué? ¿Pasta linda? ¿Qué pasta? Nadie- ¿Pasta de qué? No, porque, digamos, Cristina tiene 2 hijos. Un hijo natural, que es Máximo, Sí. y un hijo adoptivo, que es Kicillof. ¿Alguno tiene posibilidades? Usted que la tiene lunga, vamos, que la sabe lunga. Bueno, eso se va a ver en la cancha se ven los pingos. Guau. La que me ganó las elecciones en el 2015 no religió, así que... Viste, ya te enveneno la mesa. No, porque, viste, siempre se infla, no, este tiene capacidad, y después no se come los pibes. ¿A usted le hizo, Bueno. el Papa le jugó en contra para que usted perdiera con la señora? Bueno, ya hizo algunas cositas, pero ya estamos de acuerdo. Hubo igual como con el cadenas Papa. de Ya oración está para dentro igual. espantar a El Papa ya está Satanás, dentro igual. agua bendita, El Papa ya abandona está el dentro, cuerpo, ya abandona el pertenece, cuerpo. ya está con nosotros. Buah. Yo sé Bueno, perdonar. Buah. Bueno, muchas gracias. No soy soberbio, no me creo Dios, pero sé perdonar. Y al Papa lo perdoné. Está muy bien. Bueno, gracias, Aníbal. Un abrazo. A ver, se va suavecito. Sí, siempre. sí. Igual. María Eugenia Vidal. ¿cómo Buenas estás? noches, ¿cómo están? Bueno, hay varios temas. Digamos, si uno tuviera que ordenar, empecemos por lo último, que es lo que vimos todos, que tiene que ver con esta marcha, ¿no? ¿Cuál es tu impresión? Como, ¿cuánto está el gobierno o no está el gobierno? ¿O son electrones libres que dejan jugar estos personajes, estas personas que estuvieron hoy pidiendo la renuncia de la Corte Suprema? En los últimos 15 días hubo declaraciones explícitas en contra de la Corte de 2 ministros del gabinete, de Aníbal Fernández, del ministro de Vivienda, Ferraresi, del viceministro de Justicia y del presidente de la Nación. No me parece casualidad. Entonces, creo que lo que pasó es grave, no por quienes asistieron a la marcha, e incluso hubo un apoyo de la jefa de los espías del gobierno nacional. Entonces, yo no puedo escindir lo que pasó en la plaza de la posición que tiene tomada el gobierno. Y no me parece un hecho aislado, me parece un hecho grave y me parece un capítulo más de 2 años donde todas las actitudes del gobierno han sido para tener un sistema judicial adicto y sometido. Fueron contra el procurador interino Casal porque ellos mismos nunca lograron poner en tratamiento el pliego que el propio presidente propuso del fiscal Rafecas, del juez Rafecas. Fueron en contra del procurador y del jefe de fiscales de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, a quien tienen como objetivo. Propusieron una reforma judicial que no tiene nada que ver con los problemas de la justicia que tiene la gente, sino que exclusivamente se concentra en Comodoro Pi, donde están los jueces que juzgan las causas de corrupción de los políticos. Entonces, si yo voy sumando, claramente hay una política en contra del Poder Judicial independiente y que trata de someter a la justicia. Y de hecho, el kirchnerismo tiene una línea política militante dentro de la justicia. Lo que vimos hoy es un capítulo más de avance contra las instituciones, por supuesto, con estas caras, ¿no? ¿Y qué efecto concreto imaginás, María Eugenia, en esto? Porque vimos un espectáculo dantesco con las caras de gente condenada y procesada protestando contra la justicia. ¿Vos qué imaginás? Que tenés relaciones, por supuesto, en el ámbito judicial, en el ámbito político. ¿Puede esto cambiar alguna situación? ¿Puede torcer el ánimo de los jueces? ¿O te parece que va a ser inocua? Yo creo que la elección de este año, la gente votó hace 2 meses y votó un límite institucional en el Congreso. Y eso hace que esta marcha de hoy no tenga el impacto que hubiera tenido si el kirchnerismo hoy tuviera mayoría en el Congreso. Porque podría avanzar contra los jueces de la Corte en juicios políticos armados, podría avanzar en juicio político en la provincia de Buenos Aires contra el jefe de los fiscales. El límite que los argentinos pusieron en noviembre de este año es un límite concreto,
que lo que hace es que esto se reduzca por ahora a marchas y Juntos por el Cambio haya logrado poner un freno y un equilibrio. Pero esto es algo a lo que hay que estar atentos, porque la intención de doblegar la independencia judicial no va a parar y es un objetivo de este gobierno. Bien, hay un tema que es muy importante, tiene que ver con la fractura, digamos. Ellos no van a decir, sí, hola, estamos fracturados, pero frente de todos claramente tiene una divergencia muy seria con respecto a qué hacer con el acuerdo del fondo. Si se presenta esto, digamos, hay que votar en el Congreso, ¿Juntos por el Cambio va a votar a favor del acuerdo con el fondo? Primero quisiera hacer un comentario sobre esta fractura, ¿no? Cuando van elecciones, y no estoy hablando del 19, estoy hablando hace 4 meses, están todos juntos. Cuando se trata de discutir poder, ahí no hay fracturas. Se defienden entre sí, definen sus candidatos, van todos en una misma lista, ni siquiera hacen paso. Entonces, cuando se trata de ver con qué cargos se quedan, ahí no hay discusiones. La discusión viene al momento de tomar las decisiones difíciles. Entonces, yo no discuto la renuncia de Máximo Kirchner, porque es entrar en una trampa. Ellos son todos responsables de este gobierno. La gente los eligió en el 2019 para hacerse cargo de los problemas de la Argentina que ellos conocían, entre ellos el acuerdo con el fondo. Y lo que está pasando, lo que demuestra una vez más, es que el kirchnerismo no sabe gobernar la dificultad. Pasó en la pandemia con la cuarentena más larga del mundo, los vacunados VIP, la fiesta en el Lobios. Pasó con nuestros hijos encerrados 1 año y medio sin ir a la escuela en política educativa. Pasa con el narcotráfico, con Rosario, que es una pandemia, y avanzando en el conurbano de la provincia. Pasa en política exterior, donde nuestros amigos son los dictadores. Y hoy pasa un capítulo más, cuando tienen que enfrentar la dificultad, después de haber pateado 2 años el tema, con el Fondo Monetario, haciéndonos creer que no quieren un ajuste que vienen haciendo hace 2 años. O lo que votaron con los jubilados y festejaron cuando lo votaron en el Congreso con Máximo como jefe de bloque. ¿No fue un ajuste a los jubilados? El 50% de inflación que hace que cuando vos, yo y todos vamos a comprar comida, ¿no es un ajuste sobre todo en nuestros salarios? Los 500.000 chicos que ellos reconocen que se quedaron afuera del sistema educativo, ¿no son un ajuste? ¿Ahora creen que empieza la discusión del ajuste? El ajuste lo venimos sufriendo hace 2 años. Entonces me parece una discusión, primero hipócrita, y segundo que busca evadir una responsabilidad que es de todos los que forman parte del Frente de Todos. Todos, absolutamente todos, porque cuando van a buscar el poder, están juntos. Ahora, yendo a la oposición va a tener una actitud, primero unificada. Juntos por el Cambio va a votar unido lo que vaya a votar. Segundo, responsable en relación al país. No va a decir lo que dice Fernando Vallejos, si votamos esto, perdemos el 23. No. ¿Qué es lo mejor para los argentinos? ¿Cuál es tu impresión? Y tercero, hoy nosotros no podemos definir una posición, porque es como si me preguntaras si voy a votar una hoja en blanco. Lo que nosotros sabemos es que hay un preentendimiento con una meta de reducir el déficit, una meta de reducir la emisión y una meta de acumular reservas. Lo que no sabemos es el cómo. Entonces, si el Ejecutivo viene y dice esto se hace aumentando impuestos, no lo vamos a avalar. Si el Ejecutivo viene y propone otras alternativas, las consideraremos. Bueno, pareciera que no hay en carpeta nuevos impuestos. Lo que sí, uno escuchaba a Marco del Pont diciendo vamos a ser más firmes con grandes contribuyentes. Es decir, van a pasar el rastrillo más fuerte sin inventar nuevos impuestos. Digo, si fuera esto de déficit fiscal primer año 2,5, segundo 1,9, y esto de restringir la emisión, etcétera, filosóficamente, por lo menos, ¿crees que acompañarían esto? A ver, sin duda estamos de acuerdo que el déficit, la deuda es hija del déficit. Cuando vos tenés déficit, o emitís y generás inflación, o aumentás los impuestos, o aumentás la deuda. ¿Qué es lo que este gobierno también está haciendo? Este gobierno, vuelvo a decirlo, está aumentando la deuda más rápido que lo que hizo nuestro gobierno. En 2 años se endeudó más que nosotros, lo que nosotros nos endeudábamos anualmente. Entonces, ellos están endeudando más rápido. Ahora, más allá de las metas que podemos o no podemos coincidir, nosotros dijimos y lo dijimos públicamente, no queremos el default. Es positivo que el gobierno, después de 2 años de patear el problema, haya llegado a un preentendimiento. Ahora, lo que queremos saber es cuál es la letra chica,
Queremos saber cuál es el camino, queremos saber qué propone el gobierno. Vos anticipaste algo que, digamos, es atendible. Dijiste, si esto es vía más impuestos, ahí no estamos. ¿Cuál es otra condición que no debe, digamos, yo entiendo, a ver, yo traduzco lo que a lo mejor no necesita traducción, que es, nosotros vamos a acompañar, salvo sorpresas. Si hay más impuestos, no estamos. ¿Qué otra cosa, si está, ustedes no acompañan? ¿Qué cosa no puede estar? Bueno, lo primero que tiene que haber es unidad en el oficialismo. ¿Por qué? Porque es su gobierno, es su acuerdo. ¿Cómo van a pedirle a la oposición que acompañe un acuerdo que ellos mismos Pero si los no gobernadores, digamos, y hay un espectro del peronismo que acompaña, y una parte del kirchnerismo que acompaña, y después hay algunos otros diputados, por ejemplo, y senadores, si vos querés, del kirchnerismo más duro que no, porque se preservan su acervo ideológico más duro. ¿Por qué no podrían votar a favor? Porque no es momento de especular ni preservar acervo ideológico, ni conservar votante de núcleo duro, blando o lo que sea. Es momento de pensar en el país y en cuál es el plan económico, porque además el fondo es un capítulo. Cuando supongamos que se vota el acuerdo con el fondo, no se van a resolver los problemas de la Argentina yo por estoy de acuerdo eso. con vos. Lo que te digo es, una cosa es como el mundo debería ser y otra es como el mundo es. Y una cosa es como el kirchnerismo nos parecería que debería ser en racionalidad de este contexto y otra es como es. Y parece que no van a acompañar a algunos y los van a sacar a bailar a ustedes y les van a decir, ustedes que contrajeron deuda, seguramente para pagar, claramente para pagar la deuda gigante que había antes y el déficit, ¿van a acompañar? Nosotros vamos, primero, a estudiar la letra chica. Segundo, vamos a actuar con responsabilidad y prudencia y sin especulación. Y tercero, lo vamos a hacer unificadamente. Eso es lo que la gente puede esperar de nosotros. Ahora, que yo anticipe hoy la posición de un bloque de 116 diputados, mientras ni siquiera el oficialismo se pone de acuerdo, y no sabemos ni siquiera lo que va a traer al Congreso, y no están ni en el temario de extraordinarias, porque también es importante que la gente sepa. El presidente nos convocó a trabajar en febrero al Congreso, cosa que me parece muy bien. No está ninguno de estos temas. No está el temario, no está el ni temario. el plan plurianual que prometió el día de la elección, ni está la derogación de la ley de alquileres, que es un tema urgente para la gente y que estamos pidiendo, eso por es verdad, favor, que lo la trate. ley de alquileres que, digamos, unánime, si algo se puso de acuerdo en la política, no te digo todos, pero muchos, es que fracasó la ley de alquileres y que hay que hacer algo porque no hay propiedades, las sacaron del alquiler, los inquilinos, peor que antes la situación. Eso no está en agenda. No está ni la carta de intención con el fondo, ni, por supuesto, mucho más lejos aún no está y seguimos esperando la definición de un plan económico. Mira, hoy leí un informe del Banco Mundial que dice que terminando la pandemia, en Argentina va a haber 14 pymes cada 1000 habitantes. En Brasil hay 25. En Uruguay hay 48. En Chile hay 58. Ni hablar si nos comparamos con Corea del Sur, 66, Australia, 88. ¿Qué nos va a sacar adelante si no es el trabajo? Si no discutimos qué vamos a hacer con el sistema impositivo y las pymes, si no discutimos qué vamos a hacer con el régimen laboral y las pymes, si no discutimos cuál es el plan económico en serio. Eso está, Osvaldo. No, digo, ¿puede llegar a ser una moneda de cambio? Decirle al oficialismo, nosotros aceptamos lo del Fondo Monetario si tratamos a su vez reforma fiscal, por ejemplo. Bueno, la reforma fiscal debería ser parte del programa del fondo, ¿no? Y para ver cómo va a cumplir las metas fiscales. Lo que digo es el acuerdo del fondo es bastante estructural y supera más de un gobierno y más de 2 años, como para que no sea prenda de negociación, sino que se vote desde la convicción. Ahora, yo mirando el escenario hoy, la Casa Rosada tiene 2 problemas, un poco por lo que también vos decís. Tiene el problema de no saber qué pasa con Máximo, qué pasa con Cristina, qué pasa con 15, 20 diputados que responderían supuestamente a la cámpora. Y por otro lado, tiene una oposición que puede llegar a no votar esto. Entonces digo, el universo del default vuelve a aparecer. Cuando el viernes parecía que desaparecía de nuestro horizonte, vuelve a aparecer la posibilidad de una Argentina en default. La oposición va a tener de vuelta una posición responsable. Los que nos están llevando a la angustia y la incertidumbre, nos llevaron a la angustia y la incertidumbre toda la semana pasada con el dólar subiendo y sin saber si iban a hacer el pago del viernes. Los que durante 2 años le pagaron al fondo dilapilando reservas sin hacer un acuerdo que estaba planteado desde el primer día. El ministro Lacunza, que era el ministro saliente, se puso en contacto con el equipo de Alberto Fernández y le dijo, en diciembre del 19, vamos juntos al fondo. Vamos juntos y hagamos un acuerdo ahora. ¿Quién fue tu ministro le dijo eso? Sí, que luego fue ministro de Mauricio Macri. Puso a disposición todo su conocimiento y todo el equipo para resolver el problema desde el primer día. 2 años tardaron. Y nos llevaron con el agua al cuello
24 horas antes, una noche antes, anunciando que iban a pagar el viernes, porque ya sabían que no tenían margen, en un acuerdo que no tenían ni siquiera consensuado internamente. ¿Quién está llevando a la angustia y la incertidumbre? Nosotros como oposición el viernes que dijimos, es positivo que evitemos el default, queremos conocer la letra chica antes de votar y queremos saber qué es lo que pretende hacer el gobierno. Ni más ni menos que lo razonable. No es la oposición la que está llevando a la angustia o a la incertidumbre en la Argentina. Al contrario, la oposición está poniendo límites razonables, prudentes, y de esa manera se va a comportar. No se va a comportar de otra manera porque no somos irresponsables. Ahora, parte de lo que se sabe del acuerdo, por lo menos del principio de entendimiento, habla de que los pagos más grandes se hagan después de 2023. ¿Ustedes se imaginan como una alternativa de poder? ¿Cómo van a firmar o van a avalar un acuerdo con el fondo que va a condicionar de manera decisiva el gobierno que viene? Y otra vez, uno imagina esto, María Eugenia, otra vez Juntos por el Cambio asumiendo y diciendo, bueno, nosotros venimos con la deuda anterior, con este problema que no se resolvió, tratan de acomodarlo y otra vez a los 4 años se quedan sin la posibilidad de una reelección. ¿Ese panorama no está en tu cabeza en cuanto a hoy firmar algo que puede ser suicida para Juntos? Primero, creo que el problema no es la deuda, el problema es cuando no tenés crédito y no tenés confianza. Y este es el problema de este gobierno. Por eso el síntoma del dólar, por eso la emisión para la inflación, por eso no hay inversión en la Argentina, por eso no crecen las pymes, porque no hay plan económico, no hay rumbo y no hay confianza. Si vos tenés un gobierno con un plan económico serio, donde planteás una hoja de ruta desde el primer día, seguramente vas a tener espacio para rolear la deuda y para que te den crédito y para poder seguir renegociando con el fondo. Ahora, si vos ignorás el problema durante 2 años y lo llevás 24 horas hasta el día anterior con el agua al cuello, y seguramente tu confianza no va a ser importante. Ahora, ustedes tienen una función importante en lo que hace a la rendición de cuentas, que es la gran dificultad del kirchnerismo. ¿Han pensado alguna estrategia que logren que, por ejemplo, comparezca el jefe de gabinete con más frecuencia que lo que hizo hasta ahora? Definitivamente el jefe de gabinete tendría que venir todos los meses. Exacto. ¿De acuerdo? Y así lo hizo Marcos Peña durante nuestro gobierno. Fue todos los meses a rendir cuentas. Pero no lo hace. Pero bueno, y ante eso, por ejemplo, que no hay muchos mecanismos, más allá de que hemos pedido y hemos hecho gestiones y pedidos de informes, etcétera. Recordemos hoy que de acuerdo a la votación de este año, si bien hoy tenemos un Congreso más equilibrado, en la Cámara de Diputados Juntos por el Cambio no tiene mayoría. Y el gobierno todavía tiene un bloque con más diputados que Juntos por el Cambio y bloques aliados, ¿no? Con lo cual, en realidad, los bloques chicos terminan definiendo lo que pasa en muchas votaciones. Por eso hay que prestar atención a lo que cada uno de los bloques chicos hacen. La izquierda, los libertarios, el interbloque federal que responde a distintos gobernadores. Digo, los votos se terminan de definir ahí, más allá de la posición del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Con lo cual no hay tantas herramientas, ¿no?, para forzar algunas decisiones. Pero sí para equilibrar, para poner límites, sobre todo en aquellas cosas que requieren 2/3, ¿no?, como un juicio político. Bien. El que fue tu ministro de Trabajo fue llamado a una bicameral por todo este asunto llamado Gestapo Gate, o no sé exactamente cuál es el nombre. ¿Qué pensás vos que, digamos, de qué modo se va a seguir desarrollando? ¿Qué argumentos más tienen para ofrecer en toda esa escena que vos has dicho mucho, pero, digamos, los que objeta el kirchnerismo sigue objetando eso y uno mismo no entiende cómo, digamos, ese despacho que era oficialista estaba lleno de micrófonos, de cámaras? ¿Qué pensás vos de cómo esa oficina de un ministro tuyo, donde se generó una reunión, estaba pinchada por todos lados? En primer lugar... Más allá de lo que dijo el ministro, que ya sabemos que después hablamos de eso, pero hablemos de lo que es transversal a la democracia, que es las pinchaduras para todo el mundo. Lo primero, que no me parece menor, es repudiar el exabrupto que tuvo el ministro, ¿no?, que es injustificable. El término Gestapo es usar el término Gestapo, no solo por el ministro en esa reunión, sino por muchos de los que hoy hablan de esta causa como la causa Gestapo, es banalizar el sufrimiento de millones de víctimas del Holocausto. Dicho esto, un exabrupto no es un delito. En segundo lugar, decir que yo soy la más interesada en saber la verdad de qué pasó en esa reunión, quién filmó esa reunión y por qué se filmó esa reunión. ¿Qué crees de la vos? cual conocemos 3 minutos de edición presentados a los medios, que se filtraron a los medios, pero no vimos toda la reunión.
Con lo cual es difícil evaluar lo que pasó en una reunión que no vimos completa. ¿Por qué? ¿Pero qué supones? ¿Que si hubiéramos además, más minutos, qué podría haber? No, yo creo que evidentemente no hay mucho más, porque si no hubieran mostrado mucho más, y que era una reunión, tal cual muchos funcionarios me dijeron, con instituciones de cámaras empresarias para acompañarlos en las denuncias contra la intimidación y la extorsión del Pata Medina. Pero también quiero decir algo. Esta es una denuncia que hace la jefa de espías del gobierno, que de repente en un área de mantenimiento, 2 años después de asumir, se encuentra con este video. Está bien, pero eso es claro que ahí hay mano de obra trabajando, probablemente mandada de algún lado, porque yo no creo que haya libre pensador. Dice, yo soy un kiosquero, voy a ir a pinchar, no sé, Rolo, ayúdame con esto. No, es fácil imposible. decir, che, me llevo, ¿qué haces vos hoy? Yo me llevo unos micrófonos, ¿qué vas a hacer? Yo me voy, alguien lo manda. Es ¿o no? imposible pensar que fue cuentapropismo de inteligencia, digo, no ocurre así, pero me parece que Diego también te marcaba que ahí en esas escuchas o lo que se ve es algo que muchos presentan como estaban armando causas, en el sentido de estaban inventando causas. Yo creo que estaba pasando en esa eso reunión. es importante aclararlo. El Pata Medina va preso por una causa federal, no en la provincia de Buenos Aires, ni con ningún juez provincial, ni con ningún fiscal provincial. Va por una causa federal de lavado de dinero, que no tiene nada que ver con nada de lo que ocurre en esa reunión. O sea, que causa armada no hay, y además el Pata Medina no necesitaba que le armaran ninguna causa. Es un sindicalista millonario, conocido en La Plata durante décadas por intimidar, por extorsionar, por amenazar a los empresarios de la construcción para que contrataran sus empresas de catering con sobreprecios, para que sumaran más obreros de los que necesitaban. El sobrecosto que era para hacer un edificio. Y por eso en La nadie Plata. quería construir en La Plata. Cuando él va preso, los permisos de construcción en La Plata aumentan casi 200%. Eso era el Pata Medina en La Plata, más allá de un personaje violento que participó en los tiroteos, en los traslados de los restos del general Perón, que también participó en muchas otras situaciones de violencia en la ciudad de La Plata. No necesitaba que nadie le armara una causa. Ahora sí hubo una diferencia. Durante el gobierno de Daniel Scioli, él estaba en las inauguraciones, al lado del gobernador. En mi gobierno, el día que le dieron la orden de detención, estaba trincherado en su sindicato diciendo que iba a quemar la provincia. Entonces sí hubo un cambio, hubo un gobierno honesto donde la justicia sintió que podía avanzar contra tipos intocables o que se consideraban intocables como él, como Balcedo, al que el propio juez Crepla, que está interviniendo en esta causa, metió preso, en una denuncia de antes de que yo ¿Esta fuera es una gobernadora. causa que a vos te preocupa? ¿Que escale? ¿Qué lugar ocupa en tu repertorio de preocupaciones esta causa? Para mí es más de lo mismo de lo que el kirchnerismo viene intentando hacer de Chicone para acá. El kirchnerismo no puede explicar cada una de las causas de corrupción en la que está involucrado. Entonces construyó una teoría de victimización y persecución, incluso con causas que no se iniciaron en nuestro gobierno, ni en el mío, ni en el de Mauricio Macri, pero igual se presentan como víctimas de persecución, y con eso logran 2 objetivos. El primero, no explicar la corrupción, porque es inexplicable. Porque los bolsos de López con 9 millones de dólares no se pueden explicar. Porque los bolsos que retiraba Milagro Sala por ventanilla en el banco no se pueden explicar. Entonces decir, somos todos víctimas. Vudú es una víctima, Milagro Sala es una víctima, el Pata Medina es una víctima. Y lo segundo, que es aún peor, es querer hacer creerle a la gente que somos todos iguales. Y no somos todos iguales. Y a mí me pueden investigar lo que quieran. Yo estoy a disposición de la justicia, no tengo nada que ocultar, no le armé ninguna causa a nadie. Que vengan, que me pregunten, que investiguen. Digamos, ahora, que también investiguen de verdad la corrupción del kirchnerismo. Muy bien, María Eugenia Vidal, gracias, Gracias a por ustedes. haber venido hoy. Vamos a hacer una tanda, dale. Bueno, como decimos siempre, podría ser una serie de Netflix, pero tristemente está muy cerca de nosotros. Por supuesto, no todo Rosario, que está espectacular la ciudad, pero algunas cosas terribles ocurren ahí con la película de los monos, Rolo. Una película, te diría ya a esta altura, una serie con varias temporadas. Este es el problema. La cuestión de fondo está siempre latente, que es el poder de una máquina de matar que domina los resortes de todo el delito de Rosario y que se está metiendo en las actividades lícitas. No es una agrupación, los monos, que se dedique a solamente vender droga a la gente que quiere comprar droga y que quiere vender droga. No, los monos están avanzando y fuertemente sobre las actividades
lícitas, sobre los negocios, sobre cualquier tipo de... Dame un ejemplo. Por los restaurantes van y les piden plata para permitirles seguir funcionando, las estaciones de servicio les piden plata. Extorsión de todo tipo. Claro, porque etcétera. el monopolio que tienen ellos es sobre la violencia. Y ellos venden violencia y hacen plata con la violencia, que es un negocio con menos riesgos y más redituable que el de vender droga. ¿Qué pasó ahora y por qué estamos hablando otra vez? En un marco donde Rosario tiene un récord este mes de asesinatos, tuvo 30 crímenes, una cifra que no se veía desde hacía muchos años, un asesinato por día. Ese es el contexto. Hay una boda el fin de semana de 2 narcos y cuando sale una familia, papá, mamá y la beba de 18 meses, los atacan. Invitados. 4 de la mañana, salen en un Audi TT. Un hombre que tenía 33 años, que había nacido en Villa Banana, en lo más bajo del sur de Rosario, que llegó a tener un Audi TT, un auto deportivo que no podríamos pagar nosotros, de la mano del narcotráfico. Cuando vuelve hacia Rosario por la autopista Rosario-Santa Fe, lo cruzan con una camioneta, él trata de volver a la fiesta donde estaba toda la primera plana de los narcos rosarinos. Digo toda la primera plana porque no estaban solo los de los monos, sino que era una cumbre narco. Aprovecharon la boda, como en películas que hemos visto mucho, como en las películas del Chapo Guzmán, se reúnen en la boda. Déjame entender esto que es trágico. Digamos, ya sabemos, esta historia es terrible lo que vas a contar, pero hay una escena de casamiento narco donde los monos agasajan a otras tribus narcos. Sí, de hecho estaba invitado... Y en ese momento no son competencia, tienen... Ahora bajamos las armas, bebemos y brindamos. Diego, estaba invitado a la boda Lucho Cantero, que es tercera generación de los monos. El viejo Cantero tuvo un hijo, el pájaro Cantero, lo asesinaron y ahora Lucho, de 19 años, estaba tomando el poder. Lo metieron preso la semana pasada, por eso no pudo ir a la fiesta. Pero lo que se buscaba era reorganizar el mapa del poder narco y de la violencia de Rosario. Sale esta pareja, la cruzan con una camioneta en la autopista Santa Fe-Rosario. Digo, te puede decir Osvaldo lo que es autopista. No es un camino de tierra marginal. No, tratan de volver hacia donde estaba produciéndose el final de la fiesta en Ibarlucea y ahí les cruzan la camioneta, le pegan 13 tiros al que manejaba, 6 tiros a su bebita de 18 meses y también se cree, todavía no está claro, asesinan a la esposa. Al hombre y a la beba se los llevan en una camioneta al hospital. Los amigos, digo amigos, iba a decir cómplices, pero eran los compañeros de militancia del narcotráfico. La mujer queda dentro del auto aparentemente y aparece incinerada dentro de ese mismo auto a 15 kilómetros. ¿Cuál es la explicación que dan ahora? Que como no la podían sacar del coche, se subió otro de los invitados, la quiso llevar al hospital después de desatacar el auto y cuando se dio cuenta de que se había perdido, se asustó y prendió fuego el coche. Ese fue el final. Rolo, tenemos segundos. Hay una frase que es como complicada para entender o para aceptar y es: el Estado tiene el monopolio de la violencia. Así funciona. El Estado es el que puede reprimir o usar armas y hacer tal o cual cosa. Acá pareciera el monopolio lo tiene el narco. ¿Qué puede hacer o qué está haciendo el Estado con una situación como esta? Tendría que hacer, primero, desde el Ejecutivo, lo que prometió Aníbal Fernández que iba a hacer, que nunca hizo, que es tratar de pacificar Rosario con tropas. Pero además de eso, la justicia debería actuar de otra manera. Los que se estaban casando era una mujer con prisión domiciliaria, con tobillera electrónica, que igual fue a casarse, y un narco con libertad condicional concedida por la Cámara de Casación Federal de acá, de la capital. O sea, faltan todos los eslabones, están fallando todos, y uno imagina que es no solo por miedo, sino también porque el negocio les rinde mucho a todos. 18,6 cada 100.000 habitantes la tasa de homicidios en Rosario, 3 veces más que el promedio nacional. Ese es el problema de Rosario. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Y ahora el querido Nico Wiñaski. Hasta mañana.